La historia de Juan Carlos Pirno no es solo la biografía de un rey, es en muchos sentidos la historia de la España contemporánea, una nación que pasó de la dictadura a la democracia, que vivió momentos de enorme esperanza y también de profunda decepción. Para entender quién fue realmente Juan Carlos Figueroa, hay que empezar mucho antes de su reinado. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias nació el 5 de enero de 1938 en Roma. España, en ese momento, estaba sumida en la guerra civil, un conflicto devastador que enfrentaba a republicanos y sublevados. Su nacimiento en el exilio no fue casualidad. Su familia, los Borbones, había sido apartada del trono tras la proclamación de la Segunda República en 1931. Su abuelo, Alfonso XIII, había abandonado el país sin abdicar formalmente, iniciando un largo periodo de incertidumbre para la monarquía española. Su padre, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, aspiraba a restaurar la monarquía, pero bajo un sistema democrático, algo que chocaba con la realidad política de la España de entonces. Mientras tanto, la guerra civil terminó en 1939 con la victoria del bando sublevado liderado por Francisco Franco, quien instauró una dictadura que duraría casi 40 años. Durante su infancia, Juan Carlos vivió entre Italia, Suiza y Portugal. Su educación fue inicialmente la de un príncipe en el exilio, pero su destino cambiaría radicalmente cuando Franco decidió intervenir directamente en su formación. En 1947, Franco aprobó la Ley de Sucesión, que declaraba a España como un reino, pero sin rey. Esto le permitía mantener el control absoluto del poder mientras dejaba abierta la puerta a una futura restauración monárquica bajo sus condiciones. Un año después, en 1948, Juan Carlos fue trasladado a España. Tenía solo 10 años. Ese momento fue clave. A partir de entonces su vida estaría marcada por una dualidad constante. Por un lado era el heredero legítimo de una dinastía histórica. Por otro, era un joven educado bajo el control de una dictadura. Franco se aseguró de que su formación fuera completamente alineada con el régimen. Juan Carlos estudió en academias militares del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Se formó como un futuro jefe de Estado, pero bajo los valores del franquismo. Esta situación generó tensiones dentro de su propia familia. Su padre, don Juan, veía con preocupación cómo su hijo era moldeado por el dictador. Sin embargo, Juan Carlos aceptó ese papel, consciente de que podía ser su única vía para llegar al trono. En 1969 se produjo uno de los momentos más decisivos de su vida. Franco lo nombró oficialmente su sucesor, con el título de Príncipe de España, en lugar del tradicional Príncipe de Asturias. Este detalle no era menor. Simbolizaba que su legitimidad no venía de la tradición monárquica, sino directamente del régimen franquista. Juan Carlos juró fidelidad a los principios del movimiento nacional, el sistema político de la dictadura. Para muchos, esto confirmaba que continuaría la obra de Franco tras su muerte. Pero la historia tenía otros planes. El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco. España se encontraba en una encrucijada, continuar con el régimen o iniciar un cambio político profundo. 2 días después, Juan Carlos Pirno fue proclamado rey. En su discurso, sorprendió a muchos al hablar de la necesidad de ser el rey de todos los españoles y de avanzar hacia una sociedad más justa y libre. Aunque sus palabras fueron prudentes, escondían una intención clara: transformar el sistema. Sin embargo, el camino no era sencillo. España estaba llena de tensiones, sectores franquistas que querían mantener la dictadura, una oposición política que exigía democracia y una sociedad que empezaba a reclamar libertades tras décadas de represión. Juan Carlos Pirno tomó una decisión estratégica clave: apoyarse en figuras reformistas dentro del sistema. En 1976 nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un político joven que, aunque provenía del régimen, tenía la voluntad de impulsar cambios. Lo que ocurrió a partir de entonces fue uno de los procesos políticos más complejos y admirados del siglo XX: la transición española. Suárez y el rey impulsaron reformas legales que desmontaron el sistema franquista desde dentro. Se legalizaron partidos políticos, se permitió la actividad sindical y se convocaron elecciones democráticas en 1977. Uno de los momentos más delicados fue la legalización del Partido Comunista, algo que generó un enorme rechazo en sectores del ejército. Sin embargo, el rey respaldó esta decisión.
consciente de que era necesaria para construir una democracia real. El proceso culminó con la aprobación de la Constitución española de 1978, que estableció una monarquía parlamentaria en la que el rey tenía un papel representativo, no ejecutivo. Parecía que España había logrado una transición pacífica hacia la democracia. Pero el peligro no había desaparecido. El 23 de febrero de 1981, el país vivió uno de los momentos más críticos de su historia reciente, el golpe de Estado del 23F. Durante la votación para investir a un nuevo presidente del gobierno, un grupo de guardias civiles irrumpió en el Congreso armado, liderado por Antonio Tejero. El golpe generó una enorme incertidumbre. Durante horas, España no supo si volvería a una dictadura. Esa noche, Juan Carlos I apareció en televisión vestido con uniforme militar. Su mensaje fue claro y directo. Defendía la Constitución y rechazaba el golpe. Ordenó a las Fuerzas Armadas que permanecieran leales al orden democrático. Ese discurso fue decisivo. El golpe fracasó y la figura del rey salió enormemente reforzada. Para millones de españoles, Juan Carlos I se convirtió en el salvador de la democracia. Durante las décadas siguientes, su reinado fue sinónimo de estabilidad. España se integró en Europa, modernizó su economía y consolidó sus instituciones democráticas. El rey desempeñó un papel clave en la diplomacia internacional, representando al país en todo el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir grietas en su imagen. A partir de los años 2000, la percepción pública de la monarquía empezó a deteriorarse. Uno de los factores fue el caso de corrupción que implicó a su yerno, Iñaki Urdangarín, lo que afectó indirectamente a la imagen de la familia real. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2012. En plena crisis económica, cuando millones de españoles sufrían desempleo y recortes, se supo que el rey había viajado a Botsuana para participar en una cacería de elefantes. La indignación fue inmediata. Por primera vez, la figura de Juan Carlos I fue ampliamente criticada por la opinión pública. Su posterior disculpa no logró revertir completamente el daño. A esto se sumaron investigaciones sobre posibles irregularidades financieras, incluyendo supuestas cuentas en el extranjero y comisiones vinculadas a contratos internacionales. Aunque algunas de estas investigaciones fueron archivadas, el desgaste institucional era evidente. En 2014, Juan Carlos I tomó una decisión histórica: abdicar. El 19 de junio de ese año, cedió el trono a su hijo, Felipe VI, con el objetivo de garantizar la continuidad y renovación de la monarquía. Felipe VI inició su reinado con un enfoque centrado en la transparencia y la regeneración institucional, marcando una distancia clara respecto a los escándalos del pasado. Pero la figura de Juan Carlos I seguiría generando polémica. En 2020, en medio de nuevas revelaciones sobre sus finanzas, decidió abandonar España y trasladarse a Abu Dhabi. Este exilio voluntario simbolizó el final de una etapa. Hoy, el legado de Juan Carlos I sigue siendo profundamente debatido. Para algunos, fue el arquitecto de la democracia española, el hombre que supo guiar al país en uno de sus momentos más delicados. Para otros, su figura quedó marcada por los escándalos y la falta de ejemplaridad en sus últimos años. Lo que es indiscutible es que su vida estuvo ligada a los momentos más importantes de la España contemporánea. Desde el exilio de la monarquía hasta su restauración, desde una dictadura hasta una democracia, desde el reconocimiento internacional hasta la controversia y el exilio. Juan Carlos I no fue un rey cualquiera, fue una figura clave en la historia de España, y su historia, llena de luces y sombras, sigue siendo un reflejo de un país que aún intenta entender su propio pasado.